La intervención urbana puede ser un disparador de sentidos, un diálogo impredecible en la calle. Las intervenciones urbanas son efímeras, producen nuevas formas de consumo de arte y resignifican los lugares que transitamos. Convidan un detalle, un ruido, un golpe de sentido, una imagen, una contradicción. ¿Estamos dispuestos a encontrarnos con el arte en la calle? Argentina, luego de años de neoliberalismo y de las presidencias de Menem y de la Rúa. El contexto era particular: la crisis, las tensiones, la economía en debacle, el corralito. El país se derrumbaba y los ciudadanos habían perdido la confianza en los políticos. Argentina se incendiaba. ¿Y Córdoba? Ante lo indefinido y urgente, se multiplican las formas de creatividad. En el 2001 se sucedieron algunas obras emblemáticas, donde el taller fue cambiado por la calle. El colectivo Urbomaquia fue un grupo de artistas que comenzó su actividad en la ciudad de Córdoba en marzo del 2001. Sus integrantes provenían de distintas disciplinas de las artes plásticas. Con propuestas participativas, las intervenciones se definían y concretaban en el espacio público. ¿Cuál era el contexto en el que empiezan a trabajar, el contexto social de lo que pasaba en ese momento en el que empiezan a trabajar con Urbomaquia? El contexto es la década del 90, una década donde imperaba una política neoliberal con el gobierno menemista, que estaba devastando todo y que se venía privatizando la mayoría de las empresas del Estado y que nos venía preocupando esa situación y nos venía preocupando qué hacíamos los artistas con todo eso. 10 minutos después de lo que está previsto para la iniciación del programa de actos para la apertura de este shopping Patio Olmos. Durante una hora aproximadamente se mantuvieron cerca de lo que es la acera de aquí, de la entrada del Patio Olmos, todos los padres, los maestros, los niños. Se ha reforzado notoriamente la guardia en estos momentos a los efectos de impedir cualquier desborde, al menos es lo que están diciendo los oficiales a cargo. Agruparse también era ir en contra un poco de lo que marcaba el momento, digamos, de lo que debía ser un artista encerrado en su taller, pensando, seguramente despierto a las 3 de la mañana con donde le iba a aparecer la gran obra. Que agruparse iba en contra de toda la ideología de los 90, que era el individualismo en su máxima expresión, en cualquier actividad, digamos. Tal cual. Entonces formar un colectivo en ese momento también era un desafío en ese sentido. El 2000, ya después del 2000, con la crisis del 2001, había otro humor en la calle y también otra participación distinta a lo que pasaba en los 90, ¿no? Bueno, fue interesante porque nosotros salimos con la primera obra que se llamó La Mesa en octubre del 2001.
Acordate que toda la debacle nacional se dio en diciembre del 2001. O sea que era un momento de una espesura social impresionante. La calle era un hervidero de broncas, era la época en que se vayan todos. Gobernador de la provincia, doctor Manuel de la Sota, este pueblo le pide. Los líderes piqueteros enrolados en la CTA enviaron un ultimátum al gobierno de Buenos Aires. Por pedir comida en un supermercado, prenderán fuego al país, dijeron. ¡Tiran el pan! ¡Me cago en la animal! ¡Vienen a buscar comida, no a hacer daño! ¿Qué hora, niña, que van a sacar por? Esto no es nada. Esto si no se soluciona hoy, mañana pasado va a ser minuto. Los ahorristas cordobeses, atrapados por el corralito, quisieron llegar hasta la Casa de Gobierno. Entonces, bueno, salimos a la calle con la obra esta de la mesa. La mesa tenía 55 metros de largo, estaba construida sobre caballetes y tablones, un mantel blanco, estaba en la legislatura. Es decir, estaba en la peatonal, entre el recinto y las oficinas que están en el edificio del frente que tenían los legisladores. Pusimos la mesa en la legislatura y era un día que justo sesionaba el Consejo Deliberante, que nosotros no estaba previsto, o sea, para nada, fue una casualidad. Y la mesa tenía 110 platos blancos, al lado de cada plato un fibrón, y entre plato y plato un texto que era un fragmento de un poema de León Felipe. Yo pregunto, loqueros, si no es ahora, ¿cuándo se pierde el juicio? Y que está bueno, porque más allá de que nosotros lo tenemos pasado en limpio, no es lo mismo ver esta cosa como viva, ¿no? La caligrafía o qué sé yo, el gesto por ahí con el que está escrito. ¿Y los platos también terminaron escritos por la gente? Los platos terminaron escritos de adelante y de atrás. Después estaba la gente que dice... No encontrar casi un lugar porque otros lo usaron para expresarse, es tener un lugar con ellos. Adhiero en contra de todo lo que duele, de todo lo que se destruye. Soy parte del dolor. Una tal tele. Sí, impresionante, impresionante. En el 2001, la necesidad de cuestionar la política a través del arte era urgente. La gente se sumó a la intervención callejera y la modificó. La obra, un simple mantel blanco, donde cada uno escribía y dejaba sus reflexiones, pensamientos o su bronca, se volvió de todos. ¿Cómo fue el trabajo con la mesa? ¿Y por qué ideas pasaron y cómo llegaron a esa idea de la mesa? La forma de trabajar que teníamos en el grupo era, bueno, que nos juntábamos, charlábamos, debatíamos. Cada uno caía con sus ideas, con unos bocetitos, con algunos dibujos. Alguien trajo la idea de una mesa. Había mucha gente que no estaba comiendo. De hecho, digamos, había un problema serio con eso. Y que tuvo que ver con ese particular momento de la Argentina que estábamos viviendo y que nos inquietaba a nosotros y nos interesaba mucho dialogar de alguna manera con ese momento crítico, digamos, que estaba social y político de la Argentina. Y esto que tenemos acá son las bitácoras, ¿no? Las bitácoras de trabajo
trabajábamos mucho, digamos, con las chicas, con Walter también. Diseñábamos, ¿no? En el sentido de organizar, de pulir, de trabajar las imágenes y de preproyectar mucho, ¿no? No era tan espontáneo que salía la idea, tenía toda una elaboración. Eso de la inspiración, en realidad, cada uno lo puede haber sentido de una manera distinta, pero cada cosa que poníamos en la calle era muy trabajado, muy cuidado. Pero ahí tenía que ver con esta rigurosidad artística, si se quiere, que tenían, y también el hecho de hacer un trabajo colectivo implica el consenso, y eso por ahí también lleva, ¿no? A unificar mucho. El consenso como el límite final o el producto final de una discusión y debate. Nuestro concepto sobre obras para ese momento era un concepto más ampliado, no focalizado en el objeto en sí, sino en este proceso de producción y de relación con el otro. Y era tan importante el acto de producir lo objetual, de debatir sobre qué producir y desde dónde, hasta la interacción con el otro. Siempre el espacio con el otro, con el transeúnte ocasional, era algo que terminaba de cerrar la obra, pero que no se podía, digamos, regular. ¿Y ahora qué pasa en Córdoba? ¿Qué obras vemos en la calle? ¿Con qué nos encontramos? Quizás ya no se trate de una crítica política o social, sino de poéticas personales. Pero en definitiva, el arte siempre es político. La mesa fue en el 2001 y los niños fue en el 2002. Agosto del 2002, para el Día del Niño, empezamos a trabajar cuando terminó la obra de la mesa. ¿Por qué? Porque en aquella época un periodista muy conocido, hoy que es oposición, empezó con el discurso y a mostrar la pobreza en Tucumán, el hambre en Tucumán, toda la problemática de la niñez en Tucumán, del abandono. Y nos preocupó un poco porque el uso que hicieron los medios de esa situación terrible, horrorosa, de lo que es el hambre y la pobreza, sobre todo en la niñez, esa repetición maléfica casi que hacen los medios y que el horror termina convirtiéndose casi en algo cotidiano y que es tan cotidiano y te lo muestran tanto todos los días que al final, bueno, qué sé yo, ya no lo ves. Y trabajamos finalmente con una niña que procesamos la imagen y armamos 90 pantallas de niños que se repetían y que puestas en la calle parecían un ejército. Esa obra estaba puesta también en la legislatura, es decir, era una obra que interpela también al poder de turno, es decir, una obra que no solo aparece en el espacio público, en ese lugar de confrontación, en ese lugar particular que es la calle, sino también en el lugar en donde está ubicado el poder. Y la acompañaban 4 torres de sonido en donde habíamos grabado un sonido que era como, podía ser un corazón o un reloj. Y nosotros repartíamos un volante con las estadísticas de la pobreza en la niñez en Córdoba, con estadísticas oficiales, no eran estadísticas inventadas para nada, y lo habíamos cruzado con un texto que decía sentir no basta. Es decir, lo que estamos también era interpelando al ocasional transeúnte, al ciudadano, como diciendo, bueno, consentir, es decir, si nosotros vemos la televisión y nos muestran la tragedia, con sentir y llorar esa tragedia no hacemos nada. Es decir, la idea era cómo disparar una acción
que te permita verdaderamente aportar para que eso se transforme y se modifique. De todos los trabajos donde hubo ese intercambio, digamos, a través de la palabra escrita, donde la gente que decidía participar de las obras escribía, nosotros recuperamos todo. O sea, todo lo que se escribió en el mantel, nosotros lo pasamos en limpio. Todo lo que se escribió en los niños, en las distintas veces que nosotros hicimos los niños en las distintas ciudades, todo eso lo pasamos en limpio. Y tomamos incluso fotografías de lo que era cuando eran dibujitos. Y en un momento dijimos, ¿qué hacemos con todo esto que estuvimos juntando? Fue la decisión de alguna manera poner en valor y recuperar esa palabra y devolverla al espacio público resignificada, que era el espacio del que había surgido. Y ahí fue la acción de los tachos de basura. Y ahí hicimos los puentes, hicimos lo de los tachitos de basura e hicimos minuto de silencio. Es una cuadra que tiene al frente, la vereda del frente, que se opone. Es decir, es una vereda que no tiene negocios, ningún negocio. Entonces, permite recortarla. Los comerciantes, que son comerciantes que quieren captar a este público que realmente no va a comprar, sino que transita, entonces lo tiene como que captar. Es una cuadra que marca un límite, tiene concentrado como en esencia todas las variables de lo que serían los elementos de la ciudad. Una institución, bares y negocios. Todo esto que se puede medir y calcular es una instancia de control bastante relajada dentro de todo. Pensamos montar el domingo durante todo el día porque no sabemos cuánto tiempo nos puede llegar a llevar. Terminamos de armarla gratamente cuando terminamos de poner las etiquetas, que se ancló la obra tal como lo pensábamos. Me parece sumamente interesante, inclusive me parece interesante que haya 2 o 3 negocios que no se hayan sumado a la idea. Sí, te da mucho más paz. O sea, yo sobre todo porque trabajo hace 8 años en esta calle y bueno, sí, te da una sensación de decir lindo. Yo te voy a dar estos adhesivos para que vos también hagas lo mismo que hicimos nosotros, tapes las marcas que te interese silenciar un rato para pensar sobre la violencia y los derechos humanos. La gente acepta por lo general y le gusta la obra, se lleva el sticker para pegarlo. Hay gente que ha intervenido algunos de los carteles de la misma vidriera que no habían aceptado. Parecía necesaria una obra que hiciese callar tanta información, colores, ruidos visuales, publicidad y venta. Todo eso significó un minuto de silencio. Decidimos trabajar con las palabras que nos había dado la gente y tomar las frases que nos habían puesto en las obras e irlas poniendo en distintos lugares de esta ciudad. Y la primera que elegimos fue "Hay mundo por poco tiempo". Y decidimos poner un grafiti así en los tachitos de basura, ¿viste que tiene una manijita, los tachitos verdes? Salimos así un domingo a la mañana y estábamos poniendo con un stencil "Hay mundo por poco tiempo" y viene un señor y nos denuncia. Y nos llevan presas por interferir y por tocar el mobiliario urbano, ensuciándolo. A los tachos de basura estábamos ensuciándolos con esa frase. Entonces, bueno, fuimos a parar a la cárcel y los artistas se movilizaron también por esto, porque al final la pregunta era, ¿esta obra es obra? ¿Qué es el arte? Este arte, ¿hacer esto es obra de arte? ¿De quiénes son los muebles, el mobiliario público? Si hubiéramos puesto y lo hubiéramos adornado con flores en el jardín de un jardín de infantes, ¿también nos hubieran metido presos? Nos decían, si hubieran pedido permiso, no les hubiéramos hecho nada. Y nosotros decíamos, pero si estaba mal, ¿por qué íbamos a pedir permiso?
pensábamos que el espacio público era un espacio interesante de trabajar, de intervenir, de trabajar con el ocasional transeúnte, como decíamos nosotras, de aquellas personas que no, evidentemente no iban a los museos o no iban a ver obras de arte, ni tampoco pretendíamos nosotros llevar una obra de arte a la calle, sino que pretendíamos trabajar con esa sorpresa que se da en un espacio que no está pensado para eso y que vos de pronto caminando yéndote de un lugar a otro, a tu trabajo, a donde sea, te encontrás con ese espacio modificado y que esa modificación tiene un sentido. Por eso se llama urbomaquia. Urbomaquia, urbo de urbano, maquia de choque. En ese momento, en un trabajo, una propuesta que está en una frontera, obviamente, la gente se acercaba a preguntarnos si esto era una campaña, si éramos de algún grupo político, y nosotros decíamos, no, somos un grupo de artistas que estamos haciendo una intervención, y que esto fuese hecho en nombre del arte abría puertas. Hay una característica de estos trabajos que es lo colectivo, que en general el artista, por lo menos en el artista plástico, suele trabajar más en solitario, ¿no? De una manera más individual. ¿Esto tiene que ver con el espacio público también o se puede trabajar ahí de manera individual? Bueno, no, se puede trabajar de manera individual, en la calle. Lo que pasa es que nosotros nos proponíamos el enfoque del trabajo colectivo porque, como te decía, también de alguna manera replicábamos o interpelábamos la noción característica en el campo de las artes visuales, la noción de originalidad, autenticidad y obra única o autor único. En ese sentido, nosotros, cabalgando, por así decirlo, en la noción de campo expandido de la escultura o de lo artístico, nosotros pensábamos que sería mucho más fecundo dialogar de manera colectiva hacia lo comunitario. Pensamos que hay obras a partir de los formatos del arte conceptual o de otras prácticas vinculadas a ello, que tienen que ver con un espacio de la conciencia política, del señalamiento de ciertos formatos, donde lo estético y lo ético se están tocando de algún modo. Y las poéticas tienen que ver con las poéticas ciudadanas, vinculados poética y política. Yo percibo, hablando con la gente, un momento un recuerdo con mucha intensidad, ¿no? De una etapa muy intensa. ¿Cómo los recordás vos en lo personal? ¿Con cierto orgullo? ¿Sí, yo participé de Urbomaquia? ¿O fue una cosa más de las que hiciste como artista? Fue una experiencia muy importante. Trabajar en grupo fue un descubrimiento así, de algo que fue muy hermoso, que fue muy fructífero. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué dejamos todo eso? En un momento en donde estábamos vivíamos para eso, o sea, laburamos en nuestro trabajo de docente, la mayoría, y después la obra era trabajamos a la noche, porque en ese momento todos teníamos familia, trabajábamos, pero había un deseo puesto en ese lugar de estar en ese espacio que era, no sé, pero era un conjunto de cosas que hoy en un punto se perdieron. Fue como hacernos cargo, digamos, de nuestro rol como artistas, que en ese momento había que salir a la calle.
arte no es utilitario. Y parecería que tampoco necesario. Y sin embargo lo necesitamos. Necesitamos que siga apareciendo en la calle, que nos siga encontrando en alguna esquina, que siga dando poética, protesta, imágenes estéticas, simplemente algo bello, o algo que no lo es, pero que siga apareciendo.